Bueno, fíjense, ahora vamos a ver la práctica de el tema que habíamos visto de matriz de regresión y SVM en RapidMiner. Entonces, este operador, el correlation matrix, como ya lo vimos hace un momento, dice, determina la correlación entre los atributos y puede producir un vector de ponderaciones. Ponderaciones ustedes lo van a ver en los resultados con los W, estamos que corresponden a los P. Dice, es basado en las correlaciones que hay. La correlación es una técnica estadística que puede demostrar si los pares de atributos están relacionados y con qué intensidad están relacionados. Fíjense en este ejemplo, tengo acá mi tablita de golf, lo convierte acá de nominal a binominal, luego tengo una matriz, la matriz de correlación y tengo una selección por peso. ¿Está? Esos son los operadores que vamos a ver ahora. Bueno, este ejemplo está es el que por defecto les provee RapidMiner y le dice, y lo pueden obtener con yendo a operadores, matrix correlation, ayuda, bueno, todo lo demás. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen? No sé si ustedes recuerdan, pero por ejemplo la tabla de golf era una tablita chica que tenía 14 registros y que tenía algunos atributos, por ejemplo el atributo play que era juega, que es binominal, ¿lo ven? Que dice no o sí. Tiene el outlook o clima, que le dice si está soleado, nublado, eh, con lluvia. Temperatura y humedad, que ambos son numéricos, y el viento, que también es binominal. ¿Estamos? Entonces, le dice, acuérdense que acá en el ejemplo habíamos puesto dos puntos de control. ¿Estamos? Uno en golf y otro después de nominal a binominal. Entonces, este es el primer punto de control, le muestra la tabla de origen con la cual partimos. Cuando lo convertimos de nominal a binominal, fíjense en que yo acá en los atributos le digo cuál es el atributo que quiero que convierta. Y en este caso va a ser play win. ¿Qué era play win? Play, ¿qué era? ¿Se acuerdan o no que era play? ¿Por qué está marcado acá con celeste? Jugar, juega, si se juega o no se juega. Porque este le decía si se jugaba o no se jugaba. Estamos, es un label. Y win, que es bueno, el tema del viento, son los dos atributos que va a convertir de nominal a binominal. ¿Estamos? En realidad, ustedes veían que ya eran de tipo binario, digamos, pero acá los convierte. Cuando ustedes ven corran el ejercicio, dice como se observa, solo cambia el orden, porque fíjense que acá aparece play, luego aparece win después, digamos, en comparación con la tabla que tenían antes, digamos. Pero en realidad lo que hizo, estos al principio eran considerados como nominales y ahora son considerados como binominales. ¿Estamos? Eso es importante porque ya van a ver que eso interviene cuando ustedes van a realizar la matriz de correlación. ¿Estamos? Entonces, la matriz de correlación dice, bueno, podemos ver en la intersección que, bueno, siempre hay un uno que es lo que ustedes decían recién, y también podemos observar que el atributo outlook hay signo de pregunta. ¿Por qué hay signo de pregunta? No hay datos. ¿Ah? Si tenían datos. Fíjense que acá Ah, eh, sí, sí. outlook sí tienen datos, pero ¿por qué No, porque no? no es Este, binomial. ¿Por qué? No es binominal. Porque no es binominal. Eso significa que no tiene dos valores. Entonces, si yo agrego, fíjense en lo que le dice acá, si yo agrego el atributo clima también de nominal a binominal, fíjense en que acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Convierte el atributo igual a lluvia como un atributo nominal, o sea que me va a decir 0 o 1, digamos, ¿estamos? O sí o no. El atributo nublado, el clima igual a nublado o clima igual a soleado, ¿estamos? Entonces, lo que ustedes deducen de acá es que la matriz de correlación trabaja con atributos binominales, ¿estamos? Y para este caso, ¿cuál es el atributo que ustedes pueden sacar algún análisis, digamos? ¿Cuál es el atributo que más influencia tiene y el que menos influencia tiene? ¿Cuál es el valor más alto, digamos, del atributo, aparte de uno? Que puede ser el que tienda a menos uno o el que tienda a uno, ¿no? ¿Cuál es el valor más alto?
¿Cuál es, chicos? El de clima soleado, al menos 0.75. Clima soleado. Con el clima lluvioso. Sí. Sí, yo tampoco veo otro. ¿Y cuál es el valor más pequeño, digamos, que tienda a cero? Puede ser que tienda a cero del lado positivo o cero del lado negativo. El de clima soleado con viento. Para eso, fíjense que yo acá le puse una matriz los atributos por peso de la matriz de correlación. Entonces, en el siguiente atributo, dice, es muy interesante ver el resultado de este operador, dice, porque el mismo, bueno, acá fíjense que yo le puse greater 0,5. ¿Qué significa eso? Que cuál es peso voy a seleccionar. ¿Cuál es peso selecciono acá? ¿Cuál es el parámetro que le puse? Los pesos que sean como 0,5. 0,5. los pesos que sean mayores a 0,5, ¿estamos? Ah, 0,5, sí. 0,6. Y de estos valores, ¿cuáles van a ser mayores a 0,5? El clima igual a soleado, que tienen aquí. ¿Tienen algún otro ejemplo? Había otro, me parece. Acá. Bueno, fíjense que cuando yo le pido que me diga los valores, lo que me dice, lo que me muestra esta tabla. ¿Qué es lo que me está diciendo esta tabla? ¿Qué es lo que pueden deducir ustedes de los valores que de esta tabla? Que el viento sea igual a 1, ¿qué es lo que me dice? Función con el ¿Qué viento. significaba? ¿Cómo era la correlación? ¿Era fuerte o era débil? Esa es la relación. Entonces, que está Es fuertemente fuerte, relacionado. O está Consigo relacionado. mismo. ¿Cómo? es fuertemente relacionado, muy fuerte. Usted es muy fuerte. Lo que me está diciendo eso es que el viento me influye mucho para saber si se juega o no se juega. Acá, que el clima sea igual a soleado, tiene una correlación de 0. Entonces, ¿qué No es lo que me influye está nada. diciendo? Que va a depender más del viento que si hay sol o no. Claro, porque si hay viento, bueno, no sé, yo no juego al golf, pero si hay viento, lo que me dice es que no se puede jugar o no. Pero si está soleado o no, puede que no interese, digamos. ¿Se entiende o no? Sí. Acá, por ejemplo, play es que si se juega o no se juega, tiene 0,471, o sea que influencia en un término medio. En realidad, play yo lo debería sacar para este análisis, porque no tiene sentido que yo ponga el label, ¿estamos? No lo debería considerar al label. Fíjense en que la temperatura tiene una gran influencia y es 0,518, ¿estamos? Y después, fíjense en si llueve o si está nublado, ¿cuál es el peso es alto o es bajo? ¿La correlación es alta o es débil? Si le da 0,093, Es débil. es débil. ¿Y la humedad? ¿Cómo es la humedad? Si tiene 0,917, ¿es alta o Es es bastante débil? fuerte. Es Bastante bastante fuerte. alta, digamos. Esto tiene una gran influencia. ¿Estamos? Bueno, fíjense, veamos otro ejemplo. Este ejemplo de la matriz de covarianza, dice, ¿se acuerdan que habíamos visto que es similar a la matriz de correlación? Estamos, aunque a veces también es difícil de interpretar. Entonces, para este ejemplo, bueno, también utilizamos el ejemplo que le da por defecto Rapid-Miner, que trae esta tablita que se llama polinomial, y la matriz de covarianza. Fíjense, cuando yo hago un retriever de polinomial, lo que les dice que cuántos registros tengo y cuántos atributos tengo. Tengo label, que acá está marcado. El atributo label es un label, para la redundancia, y tengo 5 atributos, ¿lo ven? Y tengo 200 registros o 200 ejemplos. ¿Cuál es, ¿Cuál es más importante?
el atributo A1, A2, A3, A4 o A5. ¿Cuál dicen ustedes que va a ser más importante? Y no sabemos cuál es que más influencia. No sabemos. Por eso lo que están haciendo es haciendo una matriz de correlación, o en este caso una matriz de covarianza, para marcar o ver cuál es el que tiene, el que destaca sobre los demás. ¿Estamos? Entonces, cuando yo le aplico la matriz de covarianza, bueno, fíjense en que tengo los 5 atributos y bueno, el medio no lo considero y de esta tablita que ustedes tienen acá, ¿cuál es el atributo que tiene mayor covarianza? Que es muy parecido a la correlación, ¿no? ¿Cuál sería que tiene mayor covarianza? Sin considerar la diagonal principal, ¿no? Aparentemente menos 0,736, ese de, ahí de la derecha, A4, A5, A4. A5, A4. Sí, A- aparentemente ese, sí, que tiene una covarianza negativa. Estamos de A4 con A5. ¿Y cuál es el que que tiene menos relación? El valor más pequeño. A5 con A1 puede ser también. A5 con Menor. A1. ¿Estamos? Bueno, eso le sirve para marcar cuáles son los atributos que pueden llegar a tener menor o mayor correlación entre ellos. Ahora, ¿se acuerdan que recién vimos lo que era el concepto de validación cruzada? Validación cruzada, como ya se vio, dice este operador, realiza una validación simple, es decir, divide aleatoriamente, bueno, el dataset, bueno, ya le explicamos el concepto. Si yo quiero realizar una operación de validación cruzada, me paro en el centro de RapidMiner y lo más fácil, y la forma más fácil de hacer es insertar building block y le ponen una validación cruzada para atributos nominales o una validación cruzada para atributos numéricos. ¿Estamos? Y automáticamente ya me realiza, ya me trae o ya me inserta el operador de una validación cruzada. ¿Estamos? Ahora vamos a ver cómo se implementa ese operador de validación cruzada con un operador de regresión logística. ¿Estamos? El operador de regresión logística, ¿para qué me servía la regresión logística? ¿Se acuerdan o no? Lo vimos hace 5 o 10 minutos, ¿no? ¿Para qué me servía? ¿Para qué cosa? Si es binominal, ¿para qué me sirve? Separar dos conjuntos Para o dos separar dos clases. conjuntos o separar dos clases, ¿estamos? Que pueden ser nominales o numéricos. El resultado de este algoritmo puede depender del número de hilos. No sé, los que vieron conmigo modelos, ¿cuáles son los hilos? ¿A qué se refieren con los hilos? ¿Los hilos de qué se refieren? ¿Los hilos de qué son? Son los hilos del procesador. Si yo le doy más hilos, voy a utilizar mayor recurso del procesador y lo voy a hacer más rápido, digamos. Tienen que ver cuántos hilos les pueden dar, digamos. ¿Estamos? El operador que se utiliza, bueno, inicia un clúster de H2O. ¿Se acuerdan que le dijimos que a veces RapidMiner utiliza operadores de otra herramienta? Entonces, en este caso está utilizando uno de H2O, que es el que vamos a ver ahora. Fíjense, a continuación analizamos el ejemplo que nos provee. Afuera, fíjense que yo tengo, bueno, lo que hago es extraer el dataset de Sonar, que está dentro del ejemplo de RapidMiner, y tengo inserto el operador de variación cruzada. ¿Lo ven? Acá le digo que va a ser una división de tipo relativa. ¿Qué significa que sea absoluto relativo? Una división que sea absoluto relativa, ¿qué significa? ¿Será eso de fuerte o débilmente? ¿Cómo? No es fuerte o débil. Que sea absoluta significa que yo digo en cuánto voy a dividir. ¿Estamos? Entonces en este caso yo le digo que la división va a ser por el 70%. ¿Estamos? Que sea relativo. En cambio que sea absoluta es que yo le digo, no sé, si voy a tener 1000 registros, que me separe 800 y 200. ¿Estamos? A eso se refiere con absoluto relativo para este caso.
Bueno, fíjense, luego en el ejemplo, lo que tienen, dice, se divide en dos, este operador de validación cruzada se divide en dos partes, la parte de entrenamiento y la parte de testeo, de testing. ¿Estamos? En la parte de entrenamiento, ¿cuál es el operador que utilizo? ¿Cuál es el operador que se utiliza ahí? ¿Cuál es el operador que utilizo? El de regresión logística, que me provee RapidMiner, que era de H2O, ¿se acuerdan? Luego fíjense en cómo se conecta el Aprimodi y el Performance, que era el que ustedes ya venían utilizando. ¿Estamos? Entonces, ¿se acuerdan para qué servía la validación cruzada? ¿Qué es lo que hacía la validación cruzada? ¿Hace una distribución de qué tipo? ¿Qué es lo que hace la validación cruzada? ¿Qué es lo que hace la validación cruzada? ¿Se acuerdan o no, chicos? Dividir en particiones independientes, profe. Claro, dividía en partición independiente y eso lo metía en un ciclo. ¿Se acuerdan que decíamos que podíamos tener, no sé, dividirlo en 4 particiones, como le mostré en este caso, y el primero analizaba la primera partición y después las otras 3, la segunda y después las otras 3, la tercera y las otras 3, la cuarta y las otras 3, y lo dividían en el ejemplo en 4 ciclos. ¿Estamos? Que acá, fíjense, dice el número de hilos, que son los ciclos que yo voy a definir. Entonces, lo interesante de esto es que yo acá utilizo el operador de regresión logística, pero yo tranquilamente puedo utilizar un operador de árbol de decisión o puedo utilizar un operador de redes neuronales. Entonces yo lo único que hago es cambiar acá el operador de entrenamiento y observo cuál es el que me genera mejor resultado. ¿Estamos? Entonces, fíjense, en el resultado del ejercicio del operador de regresión logística, tengo 60 atributos y tengo intercept, entonces tengo 60 atributos, atributo 1, 2, 3, 4 y un parámetro que se llama intercept, y me da el coeficiente, el error, bueno, los parámetros que tiene la regresión logística. Y como resultado del operador performance, ¿cuál es la exactitud que me dio este modelo? Fíjense que el ejemplo era un ejemplo, creo que era de submarino, creo que era de sonar, y el sonar tiene que detectar si son piedras o si son minas. En este caso, fíjense, esto es que si le dice los verdaderos positivos, acá tienen los verdaderos negativos, los falsos positivos, los falsos negativos. ¿Cómo se llama esto? Que lo vimos recién. La tabla. Matriz de confusión. La matriz de confusión. ¿Estamos? Y la matriz de confusión, bueno, fíjense, bueno, acá le dice, ¿no? Lo verdadero positivo para los casos en los que se tiene que predecir roca es 16. ¿Qué significa que sea 16? Que era una roca, y en cuántos casos predijo que era una roca correctamente. En 16. ¿Estamos? Y en este caso era una mina, pero predijo que era una roca y era 5. Entonces, la clasificación de esta clase es de 76,19%. ¿Estamos? Y la predicción para mina es de 68,29%. Entonces, la precisión, perdón, la exactitud total que tiene el modelo, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es la exactitud del modelo? 70 y algo, dice. 70,97. ¿Estamos? Que sale de sumar todos los positivos, el verdadero positivo con los verdaderos negativos, menos lo que no predijo correctamente. ¿Estamos? Ahora, supongamos que yo quiero utilizar ahora el operador, el operador de logístico de regresión con SVM. Bueno, que ustedes ya recién lo vimos, pero fíjense que yo hago lo mismo. Fíjense que pongo sonar, validación, y lo único que hago es cambiar acá el operador
Este operador, bueno, acá dice logístico de regresión, pero en realidad es logístico de regresión con SVM. Fíjense que cambia los parámetros. Con el de regresión logística tiene los parámetros propios de SVM. Cuando yo voy a calcular bueno, los W, ¿qué es lo que me indicaban? ¿Se acuerdan que recién le dije eso? El W del atributo 1, el W del atributo 2, el W del atributo 3. ¿Qué es lo que me está indicando? Eso. El peso, la ponderación de cada uno de los atributos. ¿Estamos? Esto es lo que me devuelve el operador del SVM. Y el performance lo que me devuelve es la precisión. En este caso, la precisión de cuánto es. ¿De cuánto es la precisión? 72,58. 72,58%. ¿Es mejor o es peor? Mejor. Un poco mejor, digamos. ¿Qué fue lo único que hice? Yo cambié acá el operador, entonces, según el problema, por ahí lo que van a tener que hacer es cambiar el operador o de regresión. Ahora vamos a ver que hay uno que ya es hay uno que ya es SVM directamente, no es digamos, no es de H2O. Y yo cambio acá en el entrenamiento y le digo con cuál operador va a entrenar. Entonces, como le decía, yo puedo utilizar acá un operador un SVM, o puedo utilizar una red neuronal, o puedo entrenarlo con un árbol de decisión. Entonces, la validación cruzada entreno con cualquiera de las técnicas que vimos antes. ¿Para qué? Para ver cuál es el que me va a dar el mejor resultado o la mejor performance. ¿Estamos? Lo que intentamos es que este resultado sea lo mejor posible. Y no es que va a haber un operador que va a ser mejor que otro, sino que tiene que probar con diferentes operadores y ver cuál es el que más le conviene en cada caso. ¿Estamos? No hay uno que sea mejor que otro.